Desde Ginebra, Suiza. 84 efectivos policiales en los casos cuya acción individual ha contrariado estos principios. En estos 17 años de Revolución Bolivariana se ha garantizado el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, de manera que se han llevado a cabo desde el año 2012 hasta el 2015 12.368 manifestaciones pacíficas que obedecen a diferentes reivindicaciones sociales resguardadas por los cuerpos de seguridad ciudadana. Los hechos altamente violentos cometidos en el 2014 contra el orden constitucional, conocido en Venezuela como guarimbas, no califican como manifestaciones pacíficas, pues causaron pérdidas humanas y destrucción de infraestructura pública y privada con el objetivo de derrocar el gobierno, dejando 43 víctimas fatales, entre ellas 10 efectivos de seguridad asesinados por manifestantes violentos y 878 personas heridas, entre ellas 278 efectivos de seguridad. Las dinámicas criminales en Venezuela han experimentado una mutación, esto debido a la presencia de prácticas criminales provenientes de otros países que impregnan por imitación las dinámicas de la delincuencia, la proyección hacia Venezuela de la desmovilización paramilitar ocurrida en Colombia y la promoción de la violencia por parte de dirigentes políticos opositores. Ante este complejo escenario, que no escapa de la situación que caracteriza la violencia en la región latinoamericana y caribeña, se llevan a cabo acciones de identificación, caracterización y ubicación de dichas bandas. Estas acciones destacan por su carácter focalizado, con base en estudios criminalísticos y de inteligencia policial y social, diferenciándose de las detenciones colectivas que ocurrían antes de la llegada del proyecto humanista del comandante Hugo Chávez. En este sentido, desde el 2015, 145 operaciones lograron la detención de 2.640 personas solicitadas. En cuanto a la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, durante el periodo 2012-2016 se han incautado 256.348 kilogramos de droga y 8.717.364 kilogramos de sustancias químicas susceptibles de ser desviadas por la fabricación ilícita de droga. Desde hace 10 años, nuestro país es territorio libre de cultivos ilícitos, situación certificada internacionalmente. La tasa de homicidios en el periodo 2012-2015 ha experimentado una tendencia a la baja. Según datos oficiales del Observatorio Venezolano de la Seguridad Ciudadana, órgano rector en esta materia estadística, en el año 2012 reportaba 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que para el año 2015 se situó en 51 por 100.000, siendo el factor causal más relevante el móvil de ajustes de cuentas y violencia entre bandas delictivas. Venezuela ha cumplido los compromisos adquiridos, pues creamos una oficina de atención integral a las víctimas de la violencia grave e intencional, producto del delito o de la acción de agentes del Estado. Una instancia de alto nivel en materia de derechos humanos que diseña y orienta políticas públicas en la materia dirigida a los órganos de seguridad ciudadana y un instituto contra la discriminación racial, entes todos adscritos al ministerio que represento. Muchas gracias. Ministra para los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez. En Venezuela sufrimos más de 300 años de opresión colonial y casi 200 años de invisibilización por parte de los estados nacionales. Por tal motivo, hoy me complace mostrar datos reveladores sobre los derechos alcanzados por los pueblos indígenas de Venezuela, gracias al proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. En materia legislativa, además del reconocimiento constitucional de 1999, se han sancionado 52 leyes vinculadas a la defensa de los pueblos y comunidades indígenas. En el año 2014, y en el marco de nuestro modelo democrático, protagónico y participativo, el presidente Nicolás Maduro Moros creó el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como un cuerpo consultivo para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia indígena. Esta instancia eligió 1.569 líderes respetando los usos y costumbres ancestrales, y participaron 2.194 comunidades de las 3.000 existentes en el país, las cuales a su vez escogieron en asamblea a 38 voceros nacionales. Se creó el Instituto de Idiomas Indígenas orientados
orientado a la protección, defensa, promoción, rescate, investigación y difusión de los idiomas y saberes ancestrales. El Estado venezolano garantiza la obtención del consentimiento libre, previo e informado. Ejemplo de ello es el Plan Estratégico para la Conservación del Patrimonio Natural y Salvaguarda de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero, que estamos construyendo con la participación de 198 comunidades en más de 64 actividades de consulta hasta ahora. En materia de reconocimiento al derecho sobre los territorios ancestrales, el gobierno bolivariano ha entregado 102 títulos colectivos de tierra, con la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas, para un total de 3.280.298,72 hectáreas, habitadas por aproximadamente 101.498 personas, que están agrupadas en 25.636 familias y distribuidas en 683 comunidades, correspondiente esto al 87,17% de avance según las solicitudes recibidas ante la Comisión Nacional de Demarcación. En el Censo Nacional de Población y Vivienda hecho en el año 2011, el Instituto Nacional de Estadística realizó el empadronamiento de la población indígena registrando a 724.592 personas, lo cual representa el 2,8% de la población total del país. Me permito finalmente citar al comandante Hugo Chávez, quien expresaba: liberamos al pueblo indio del yugo de una sociedad capitalista, burguesa, de un Estado burgués lo hemos liberado. Pero el camino de la independencia plena es largo, el camino de la reivindicación de sus derechos universales, de los derechos humanos plenos, todavía es largo, pero estamos venciendo. Muchas gracias. Viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente. Contamos con un marco constitucional y legal que refuerza la libre circulación de las ideas e informaciones, garantiza la democratización y el acceso del pueblo y la responsabilidad ulterior como pilares esenciales y que está en perfecta armonía con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos de derechos humanos. En Venezuela no hay un solo periodista o miembro de una organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad profesional. Hay sí algunos dueños de medios de comunicación que enfrentan juicios por delitos de difamación e injuria y que se encuentran prófugos de la justicia. En Venezuela no hay monopolios ni oligopolios mediáticos. Existen más de 1.000 emisoras de radio y televisión. Del total de permisos otorgados para operar en el espectro electromagnético, 67% es controlado por empresas privadas, 5% por el Estado y 28% ha sido entregado a pequeñas radios y televisoras en manos de las comunidades. Hay 97 diarios privados y 11 públicos, y el 92% de estos recibe papel prensa de parte del Estado. 63% de los venezolanos se conecta a Internet y somos el único país del mundo donde se han entregado gratuitamente 5 millones de computadoras en escuelas y liceos en los últimos 5 años. Más de 1 millón de personas han sido alfabetizados tecnológicamente y el presidente Nicolás Maduro ha lanzado un nuevo programa para alfabetizar digitalmente a todo ciudadano excluido del uso de las tecnologías de información y comunicación. Nuestro modelo comunicacional es una alternativa democratizadora frente al modelo neoliberal que postula que la libertad de expresión y el manejo de la tecnología deben ser privilegio de las élites. En Venezuela, la voz, la palabra y el acceso al conocimiento son derechos de todos y para todos. En la etapa por venir, nos comprometemos a seguir avanzando hacia mayores niveles de modernidad, pluralidad y democratización de la comunicación, derecho humano fundamental que nuestro pueblo y nuestro gobierno bolivariano defienden y defenderán con devoción humanista. Pascualina Curcio, Vicepresidencia de Planificación. En Venezuela, cada coyuntura política ha estado acompañada de una ofensiva de agresiones económicas por parte de las corporaciones nacionales y transnacionales, las cuales ligadas a factores políticos locales han generado desabastecimiento programado, inflación inducida y un cerco financiero internacional. Han alterado la distribución de los bienes esenciales, impidiendo que estos lleguen al pueblo de manera oportuna y suficiente. Han alterado la distribución mediante prácticas de acaparamiento y desvíos encubiertos hacia mercados paralelos. Ha sido el modelo bolivariano el que ha permitido contener los efectos de tales agresiones y avanzar en el vivir bien de la población. Prueba de ello son los niveles de producción de la economía venezolana. Durante los últimos 5 años y pese a la disminución del 60% del precio del petróleo, el Producto Interno Bruto per cápita se ubicó 8% por encima del registrado desde la década de los 80.
En correspondencia, la tasa de desocupación se ubica actualmente alrededor del 6%, la más baja en las últimas 3 décadas, y muy por debajo de algunos países que pretenden darnos lecciones en materia de derechos humanos. El modelo bolivariano ha garantizado, además de la generación de nueva riqueza, una distribución más igualitaria del ingreso. Seguimos siendo el país de América Latina con menor desigualdad. Estos avances en la igualdad han determinado la disminución de la pobreza en Venezuela. La pobreza extrema, medida por el método de las necesidades básicas insatisfechas, es decir, la pobreza estructural, disminuyó 56% desde el año 1999, más de la mitad, ubicándose en los actuales momentos en 4,4% de hogares, tendencia que se ha mantenido durante los últimos 5 años. Todos estos avances han sido posibles por la orientación del uso de los recursos hacia la inversión social, que para el 2015 alcanzó 71,4% de los ingresos totales del país, además de las políticas universales para la protección de nuestro pueblo. Destacamos que la cobertura de personas con derecho a pensión pasó en los últimos 5 años de 64,4% en 2011 a 84,8% en el 2015. De los 30 millones de habitantes en Venezuela, más de 10 millones y medio están en las aulas de clase, lo que equivale a decir que aproximadamente el 34% de nuestra población está estudiando. Venezuela sigue en la ruta de un índice de desarrollo humano alto. Los indicadores aquí presentados, entre muchos otros, muestran la fortaleza de nuestro modelo, basado en la inclusión y protección social de nuestro pueblo. Gracias. Magistrada Carmen Zuleta, Tribunal Supremo de Justicia. El desempeño del Poder Judicial es consustancial al Estado democrático y social de derecho y de justicia vigente desde 1999. El sistema de justicia venezolano lo conforman el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales de instancia, autoridades legítimas de los pueblos indígenas, jueces de paz comunal y abogados. El Poder Judicial es uno de los 5 poderes del Estado y es constitucionalmente autónomo e independiente, siendo baluarte del control para la supremacía constitucional. La dirección del Poder Judicial corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Sus órganos auxiliares son la Comisión Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Escuela de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales. Los 32 magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Poder Legislativo por un periodo de 12 años no reelegibles y son postulados por universidades e instituciones públicas y privadas y por iniciativa particular ante un comité de postulaciones judiciales asesor del Poder Legislativo conformado por 6 diputados y 5 representantes de la sociedad civil. Después de la selección del poder moral, el Poder Legislativo elige a los magistrados. Los jueces de instancia para todas las materias, incluyendo las nuevas jurisdicciones de violencia contra la mujer, que cuenta con 79 tribunales de primera instancia y 4 cortes de apelaciones, 2.409 jueces. Desde el año 2011 se han creado 482 nuevos cargos de jueces, 70% ocupados por mujeres. De los jueces de instancia, 34% han alcanzado su titularidad por concursos públicos de oposición realizados en los años 2001, 2005 y 2006. En cumplimiento de las líneas del Plan Estratégico del Poder Judicial, actualmente se aplica una normativa para regularizar a todos los jueces provisorios. También se han capacitado 2.791 funcionarios judiciales y no judiciales. 700 jueces cursan un diplomado de derechos humanos. En el viejo régimen, solo el 3% de los jueces eran titulares por concurso de credenciales, 52% no ingresaron por concurso y 45% eran provisorios. Particularidad de nuestro modelo constitucional es la creación de la jurisdicción constitucional por primera vez en la historia republicana de Venezuela desde 1810. El control de la Constitución está atribuido a todos los jueces, pero el concentrado y operativo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala Constitucional no es un mero receptor de conflictos individuales, es el gran árbitro nacional, garantizador de la paz social y del Estado de Derecho, ya que sus atribuciones están expresamente calificadas en la Constitución como protectoras de la misma. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es altamente significativa en la protección de los derechos humanos. Tenemos la sentencia 886 del 2016, la del 910 del 2016, donde anula la decisión que había absuelto a los de la masacre del Amparo, haciendo imprescriptible la norma y mandando a decidir. Igualmente, la número 886 del 2016, ordenando a la Asamblea Nacional discutir la ley del matrimonio igualitario. Estas decisiones pueden verificarse en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias. Gracias, magistrada. Bueno, estimado presidente, estimados miembros de este consejo, de este honorable consejo, nos sentimos realmente muy satisfechos porque sabemos que a pesar del bullying mediático mundial que hay contra Venezuela, hemos recibido muy complacientemente la solidaridad y el apoyo al modelo de transformación que está ocurriendo en Venezuela, que es un modelo profundamente garantista de los derechos humanos. Nosotros reafirmamos nuestra disposición a presentar los compromisos voluntarios y a seguir trabajando con el sistema de cooperación de derechos humanos. Más de un centenar de países intervinieron y se evidencia lo que dijimos al principio de nuestra intervención. Hay dos mundos, un mundo del norte, un mundo del sur, dos fuerzas contrapuestas entre quienes propugnan la vigencia de un sistema que niega los derechos humanos y quienes creemos en un mundo emergente, en un mundo alternativo, realmente garantista de los derechos humanos, que rescata la humanidad y el sentido de planeta para la humanidad. Acá está el jefe del imperio y acompañado también de sus cada vez menos aliados de la esfera central, causante de las principales tragedias humanitarias de la historia de la humanidad. Hacemos votos y ratificamos nuestra voluntad para que el Consejo de Derechos Humanos y el sistema multilateral de derechos humanos pueda afrontar y superar los retos que hoy pretenden su nulidad y asuma con sabiduría la construcción de un nuevo orden internacional que frene los efectos perversos y devastadores del modelo capitalista. La revolución bolivariana es irreversible y nosotros decimos hoy con nuestro libertador Simón Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Nosotros hoy, en el legado del comandante Chávez, en compañía de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, decimos con gran felicidad que la revolución bolivariana se hizo irreversible, que el sujeto histórico de esta revolución, que es su pueblo, ha tomado para sí la cultura de los derechos humanos. No hay forma de que retrocedamos ni siquiera un centímetro en los avances y logros que hemos logrado en la universalidad y en la irreversibilidad de los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias.